personalmente como concejal de Cultura, nuevo en esta faceta, poder presentar estos libros. Hace un par de semanas estuvimos aquí con Elisa de Torralba y Marifuce de Daimiel. Nos estamos acercando para acá. No son para mí autores muy conocidos, pero sí son más allegados y con más sangre nuestra. Hoy tenemos Villarrubiera por parte de los padres, no sé si han nacido aquí o no. Yo no, mi padre aquí presente. Bueno, pues ya está, pues, sí, con lo cual nos sentimos entre villarrubieros, más cercanos no lo podíamos tener. Entonces, ahora viene ella de hacer una entrevista con Ángel Morales en NTV, como la de la otra vez fue una entrevista muy amena, muy dinámica. Ángel Morales, ella muy con la entrevista que le han hecho. Y bueno, a partir de ahora pues solamente nos queda que sea ella la que se presente. Yo le he podido aprender de ella lo que ha desgranado ahí en la radio, y ahora que seáis vosotros lo que podéis sacar el mayor jugo posible. Y ya está, pues si Víctor quiere decir algo. Nada, yo solo quería comentar que la invitamos a Cristina tras conocer que había escrito este libro. Yo tampoco la conocía, pero en alguna entrevista que le hicieron dijo que sus raíces eran de Villarrubia, su familia era de Villarrubia. Entonces, todo lo que suene a Villarrubia y relacionado con los libros o la literatura nos interesa desde la biblioteca. Entonces, contactamos con ella y se ofreció directamente enseguida, porque sí, que le encantaría venir. Lo intentamos hace un año, pero todavía con la pandemia tuvimos que suspenderlo. Pero bueno, lo hemos vuelto a retomar. Además, en ese momento solo hablamos de una presentación, pero para esta vez además la presentación, pero la biblioteca ha comprado un lote de ejemplares y lo hemos leído en el club de lectura. Entonces queremos que esta actividad de hoy sea presentación y club de lectura. Con los que hayan podido leer el libro se podrá abrir un debate con la autora. Exactamente. Y bueno, lo único que queda es, a mí el libro me encantó desde el principio, no sé a vosotros, ahora Cristina nos contará y vosotros podréis opinar, pero yo creo que es muy buena obra y Cristina es muy buena autora. Yo creo que la presentación que yo pueda hacer no la va a hacer mejor ella, porque yo solo voy a dar datos sacados de internet que tampoco nos van a llevar, y ella nos lo contará mejor también, y se presenta, nos dice todo lo que quiere y hablamos del libro. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, quería dar las gracias a Pepe, el concejal de Cultura y Deportes, y a Víctor, que me llamó para este encuentro. También muy especialmente a mi prima Belén, que tuvo también la idea, que ella es muy asidua de esta biblioteca y le gusta mucho leer, y bueno, gracias un poco a todo eso estoy aquí. Me interesa luego mucho hablar con vosotros que habéis leído el libro, si habéis hecho el club de lectura. No sé muy bien cómo lo articuláis, imagino que lo leéis y que a lo mejor os vais viendo semana a semana para hablar de cómo vais. O... No, nos vemos una vez para hablar. Una vez ya cuando coincide que... Y eso. Entonces, ¿qué día más bueno? Todo lo que vaya a salir... Para cerrar el club de lectura. Exacto, todo lo que vaya a salir saldrá hoy. Pues perfecto. A mí lo que me pasa cuando leo un libro, no sé a vosotros, es que si me interesa la historia, luego quiero saber más, ¿no? Estás como encariñada con los personajes y te apetece saber quiénes son ellos, si existieron o no. Te gusta incluso saber cómo es el proceso del autor para escribir. Entonces os voy a dar 4 pinceladas. He preparado una presentación un poquito breve, pero ilustrativa, de qué tiene La furia del colibrí y un poco cómo es mi proceso. Yo escribo novela, lo hemos hablado antes en la radio, es verdad que la entrevista ha sido maravillosa y se lo agradezco mucho a Ángel. Hemos hablado un poco de mi biografía. En mi caso, muchos de vosotros ya sabéis que me dedico a escribir, que tengo 3 novelas publicadas, tengo otras 2 que son inéditas y que están ahora en manos de mi agente para ver qué editorial la publica, y además escribo teatro porque bueno, pues el teatro ha estado como muy presente en mi historia desde siempre, como aficionada y luego como autora. He estrenado 4 o 5 obras de teatro, y la última está ahora en Madrid, que se llama Atiendo Dispara, y es un western. Mi trabajo habitual es en producción de teatro en el Teatro Español, en
fronteriza, entonces estoy como muy familiarizada con el mundo de la ficción. Y bueno, es un placer estar en Villarrubia, que no lo he dicho, pero lo quiero decir. Primero porque es el pueblo donde nació mi padre, están todos mis tíos, mis primos, están aquí, y os agradezco mucho que hagáis ese hueco para apoyar la literatura, la creación de una chavala, ¿no? Que al final somos la saga. Cuando escribí La furia del colibrí, yo cuando empiezo a escribir un libro siempre me viene una imagen, o cuando empiezo una obra de teatro. Y luego empiezo a desgranar qué es esa imagen. Entonces, yo con La furia del colibrí tenía en mente a un señor, a un hombre que enterraba un helicóptero en el patio trasero de su casa y que lo enterraba por piezas, pero no tenía ni idea de qué helicóptero era, por qué lo hacía, quién era ese señor, de dónde venía. Entonces dejé trabajar a la imaginación y empecé a hacer una búsqueda, un poco, bueno, es como funciona, ¿no? Intentar hacer una búsqueda para ampliar esta primera imagen, y di con esta imagen, esta foto que veis aquí detrás, de Anton Flemner con una hilera de helicópteros, ¿no? Que ponían que era el colibrí, el modelo 282. Me sorprendió bastante por su postura, era un tipo que estaba como presumiendo, ¿no? Delante de esa hilera de helicópteros, y no supe ubicarlos en el tiempo al principio, no sabía muy bien en qué época estábamos. Así que tiré del hilo y me di cuenta que el helicóptero que estaba enterrado en el patio trasero de Hans era un colibrí, eran piezas de un helicóptero de la Segunda Guerra Mundial. Pues ya me metí en un lío, porque podía haber sido un helicóptero actual y podía haber contado una historia de amor, una cosa facilita, algo sencillo, y sin embargo me metí de lleno en la Segunda Guerra Mundial, que sabéis que es un periodo histórico absolutamente riquísimo. Es una tragedia, ¿no? Todo conflicto bélico es una tragedia, pero es un periodo de la historia riquísimo porque bueno, pasaron tantísimas cosas. Entonces me di cuenta que tenía que investigar, que hacer una novela de investigación, una novela histórica, que sobre todo me agarraba a 4 pilares, ¿no? Los hechos históricos. Cuando tú como autor te enfrentas a una novela histórica, los hechos históricos tienen que ser muy fieles y tienes que contextualizar muy bien dónde está sucediendo todo. La mecánica, porque yo no tenía ni idea de mecánica de aviones, y si os habéis leído el libro, habló mucho de mecánica de aviones. Para hablar de mecánica de aviones, y en concreto del colibrí, pedí ayuda a la Fundación Infante Orleans para que me pasaran toda la información y documentación que tuvieran. Y llegué a algunos documentos, me voy a salir de esta presentación, porque me interesa que veáis cómo es el proceso, ¿no?, de escritura también. Mirad, yo llegué a documentos, porque los nazis guardaban todo, y llegué a documentos como estos. ¿Está en alemán? ¿Quién sabe alemán, aparte de mi hermana? ¿No necesitas de traductor entonces? No, sí necesito de traductor. ¿Además? Sí, este es uno, pero tengo otros. Os lo digo porque mi fascinación empezó a crecer. No sé si se ve, sí. Veis aquí, había como revistas y estudios de la aviación y de todos los hechos que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial, porque la tecnología alemana era muy potente, había una gran carrera por tener los mejores aparatos, evidentemente, para ganar la guerra por todos los bandos. En el caso de los helicópteros alemanes, hubo un momento que se quisieron producir en serie y hacer una gran... bueno, pues producir en serie estos prototipos que eran en principio inventos, y sin embargo la investigación o el dinero, la financiación se detuvo porque ya era más importante hacer cazas, ¿no?, que eran al final los verdaderos, o misiles, que eran los verdaderos aviones que intervenían en la contienda y podían hacer ganar la guerra. Pero toda esta documentación que veis, aquí está la foto, todo esto llegó a mis manos y fue ya morir, ¿no?, porque todo lo que tiene que ver con aviación y con mecánica pues es muy extenso, claro. Siguiendo un poco... Un segundito. Entonces os decía que uno de los pilares eran los hechos históricos, otros la mecánica, la aviación y la mecánica del colibrí en concreto.
para escribir este libro me reuní con un par de ingenieros aeronáuticos para que me explicaran cómo era exactamente el mecanismo de aviación, ¿no? Cómo volaba un aparato, y para que me ayudara a entender cómo serían los hangares o los talleres en los que el protagonista va a dedicar su trabajo. Ahora hablaremos muy brevemente de la sinopsis un poquito, pero sí que os quería hablar antes de toda esta documentación. Entonces, yo recuerdo que como anécdota me decía que cuando se trabajaba en las transmisiones, en los hangares, en los talleres, se les prohibía a los mecánicos que tuvieran nada, ni un caramelo en los bolsillos, porque claro, como trabajaban echados para adelante, en cuanto se te caía algo y tú no lo veías, te cargabas al helicóptero y por tanto al piloto. No te dabas cuenta hasta que no estaba ya en marcha. Entonces todos esos detalles, que son cosas muy pequeñas, aparecen en el libro y me gustaba meterlos en el libro porque la mejor manera, a mi juicio, de escribir una novela histórica es hacer que los hechos cotidianos, el día a día, esté inserto en la historia, no contar el chorreón de datos históricos que nos lo puede dar cualquier libro de historia, sino humanizar la cosa, ¿no? Si estoy en un taller con el protagonista, pues hacer que sus vivencias tengan que ver con lo que está viendo y lo que está pasando y que sea real y verídico, pero meterlo siempre desde un componente más personal. Aparte de eso, tuve que investigar también sobre la vida cotidiana del Tercer Reich, porque lo que estaba pasando en Alemania, pues tenemos los hechos históricos y toda la parte de mecánica, pero que cómo era el día a día, qué pasaba con los comercios, cómo se relacionaban las personas en los barrios de Berlín, todo eso. Y luego, por último, investigué sobre la resistencia civil alemana, que es verdad que en esto, aparte de las grandes organizaciones, que a lo mejor conocéis pues por películas como La Orquesta Roja, ¿no?, que hablan de organizaciones muy solventes en las que se intentaba parar el nazismo, sí que hubo una gran parte de resistencia civil de los ciudadanos de a pie que hacían pequeños gestos que ayudaban a los judíos. Alemania ha hecho una gran labor de reparación a lo largo de sus años de historia, desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días, y tiene museos y tiene espacios para la memoria donde uno puede acceder a todo este tipo de documentación civil, donde se ven pues, casos concretos de personas que ayudaron. ¿Para qué me venía bien eso? Pues porque hubo un personaje que cuando yo empecé a escribir esta novela tampoco tenía mucho protagonismo, que era la madre del protagonista, de Hans, Helda, que empezó a cobrar mucha importancia, esta mujer. No, bueno, iba a hacer un spoiler, pero puedo, ¿no? Porque ¿han leído el libro? Sabéis cómo acaba, ¿no? Bueno, os voy a enseñar un poquito más algunas fotos de los personajes que aparecen aquí. Anton Flendner era el dueño de la fábrica de Flendner, que se dedicaba, que tenía su propio nombre, claro, que se dedicaba a hacer estos helicópteros. Él aparece aquí con su esposa, porque me parece también un dato muy curioso. Su esposa tenía raíces judías y se marchó exiliada a Suecia antes de que empezara la guerra. Le ayudó Himmler a que se fuera su esposa a Suecia. Y yo siempre me he preguntado, porque en la novela se ve cómo el protagonista es Hans, es un chico joven al que le gusta mucho la mecánica, como sabéis, y se mete en un taller de aviación para hacer helicópteros. A lo largo de la novela y a lo largo de los años de la Segunda Guerra Mundial, Flendner nunca es capaz de hacer helicópteros en serie. Y yo siempre me he preguntado, que no sé si a vosotros os ha surgido también esta inquietud, si no lo boicoteaba de alguna manera, porque él era un inventor. Era un inventor y lo que se le daba bien era hacer prototipos cada vez mejores, pero no fabricar en serie. Que tuviera familia con ascendencia judía me parece muy sorprendente. Y que además Himmler le ayudara a que emigrara, a que se marcharan, también. Entonces siempre me quedará la duda. No terminan de hacer el helicóptero. Es que no lo terminan de producir en serie, nunca. Le pide la Kriegsmarine que vaya haciendo como 1000 unidades, pero nunca las acaban haciendo. Son pruebas y más pruebas y no sé qué, eso pero es. No terminan de... No termina. Y me genera mucha curiosidad eso. De si fue intencional. Sí, sí fue intencionado, como había tanta conspiración así entre medias. La novela habla también, os he contado un poco la documentación y todo el proceso que se requiere como para hacer una novela histórica.
Es verdad que me consta que hay autores así muy reputados, pues que Follett o Javier Sierra incluso, que tienen un grupo de documentalistas que les ayudan a hacer sus libros. ¿Tú no? Yo no. Yo no, porque... Hay que sacar tiempo. Hay que sacar tiempo. Eso es. Para la documentación. Pero lo que sí que os quiero decir que es verdad que es muy importante que por lo menos todo lo que se lea sea lo más fiel a la historia posible. Entonces por eso es tan importante todo lo que rodea pues eso, a los hechos históricos y a la mecánica, ¿no? Lo que estaba pasando. Pero por hacer un inciso que a ti te habrá ayudado, ¿no? O que he leído que estás estudiando historia. Sí. Sí, a mí yo estudio historia y la verdad es que es una época, o sea, y me encanta, bueno, pues el otro día hablaba con mi sobrina de la Revolución Francesa. ¿En qué año? Bueno, estamos estudiando. No se sabe. No, pero es verdad que cualquier época histórica es apasionante y es verdad que estudiar historia me ayuda. Claro, sobre todo de esa investigación seguro que lo tiene mucho más... Sí, totalmente, sí. ¿No? Y luego, esta novela, hablando también en otras ocasiones que hemos podido comentar, claro, tiene una complicación y es que si os habéis dado cuenta, la voz del narrador es una voz de una persona que está encamada. Entonces lo que está haciendo, lo comentábamos antes, ¿verdad? Lo que está haciendo es recordar el pasado de lo que ha hecho. Me gusta decir que La furia del colibrí es un thriller porque intento mantener el suspense hasta el final. No se sabe si lo que ha hecho ha sido bueno o ha sido malo. Hay un momento en el que puede parecer que ha matado a su madre, hay quien cree, sus hijos creen que ha matado a su madre, y me gusta mantener esa tensión hasta el final. Se mantiene. Entonces es un thriller por una parte porque no sabemos lo que le ha pasado a Hans y qué pasó durante su juventud, qué participación tuvo él en la guerra. Es un thriller también con una cuenta atrás porque sus hijos lo quieren desconectar, y en esa cuenta atrás me gusta siempre en literatura meter puntos de fuga, que yo llamo, que es, por ejemplo, los personajes, los cuidadores de Hans están pirados, o sea, son Karina y Boris, y para escribir a los dos sí que me reuní con un chico colombiano que me ayudó, un compañero de trabajo, que le decía, ¿cómo dirías tú esto? ¿Qué pasa con los chamanes en Colombia? Entonces me dio como los datos para ponerlos en el libro. Boris es otro de los cuidadores que también tiene como una trama pequeña, que bueno, en Madrid es que han proliferado tanto las casas de juego que, claro, yo la tenía mientras estaba escribiendo la novela, los tenía debajo de casa, es que iban abriendo cada vez uno nuevo. Y, jolín, la de gente que se engancha en estos juegos y qué puede pasar detrás, ¿no? Entonces eso también son como tramas en paralelo para mantener esa tensión. Pero es la complicación, lo que os decía, de jugar con el tiempo presente y el tiempo pasado, que si os gusta escribir en literatura es un poco complicado, porque a ti te gusta escribir, sí. Pues sabes que muchas veces cuando le dejas a leer algo a algún amigo o tal, siempre cuando lo oyes en voz alta dices, uy, aquí me he equivocado, el tiempo verbal tenía que ser pasado, tal, es un poco lío. Sale mejor cuanto más orgánico es, que es que tú te lo pienses y simplemente lo narres. Pero es verdad que la voz del narrador aquí tenía su complejidad por eso, por jugar tanto con el pasado y con el presente. Al ser un thriller, y hablar también de la madre de Hans y de esa que tampoco sabemos muy bien si participa o no en la resistencia, no sé si vosotros lo veíais claro o cuando lo leísteis o... No. Sí. Hasta luego más avanzado, no, sí. Hay un momento clave, voy a leer un momento clave donde lanzo alguna pista, a ver si lo encuentro, porque, claro, son cosas que como lanzas, no sé si mi sobrina quiere leer o... ¿Te apetece leer en alto? Es que es muy bonito la juventud, ver cómo se desarrolla y cómo le gusta leer. Mirad, vamos a leer un fragmento
en el que está en la página, nada, mira, está aquí, muy pronto, pero es como que lanzo la primera piedra de ojo con esta mujer, ojo con Gelda, que la metemos como una madre al principio así como moderada y tal, pero ojo que igual cobra mucha personalidad. Y yo no lo sabía cuando la empecé a escribir, pero fue cobrando ella mucho peso. Y mi sobrina va a leer un momento en el que ya se ve como en casa, que es donde sucede, pues en Alemania tenía que ser así, que de pronto alguien no era partidario de lo que estaba sucediendo. En casa ella estaba casada con un miembro del Ministerio de Justicia y ella era la mujer alemana típica, aria, pero algo sucede. Mi madre se sentía organizada, pero se quedó sola en su asombro, al menos en mi casa. Mi padre aplaudía y justificaba cada nueva medida, aunque éstas incrementaban su trabajo en el ministerio. Nunca había estado tan ocupado con expedientes o nuevos decretos. Los juicios eran cada vez más numerosos y los contactos con la Gestapo para ejecutar las órdenes de arresto cada vez más frecuentes. Mi madre se convirtió en una mujer moderada, silente, obediente, concisa. Aquellas primeras discusiones con mi padre en las que ambos exponían puntos de vista diferentes dieron paso a su silencio. Aprendí a ser prudente y a moderar su pensamiento. Eso creía mi padre y eso pensaba yo. Recuerdo escuchar los discursos de Hitler en nuestra radio. Recuerdo a mi madre, siempre presente, con la cabeza agachada. A mi padre, atento y triunfal con cada nueva frase enaltecida. Bebía cerveza, tenía delirios de grandeza. De alguna manera, creo que soñaba con Hitler sentado en nuestro salón, comentando su ocurrencias. Nunca había conocido semejante ambición en mi padre. Supongo que nunca antes se había presentado una ocasión tan idónea para esto. Nos sentíamos amados y protegidos con este paternalismo que se extendía virulento en todos los ámbitos de la vida alemana. Yo también me sentía invadido por el fútbol de Hitler. Veía desfilar a sus delegados en la fábrica, prestando atención a nuestros intentos por aumentar la producción y mejorar la prestación de nuestros aparatos, mirando los prototipos y conviniendo nuestros nuevos recursos que nos ayudarán a dar el salto definitivo. Aquellos eran los hombres que movían el mundo y que hacían la historia de la aviación de nuestro país. A ver, es muy pequeño, pero de alguna manera ya empezó a decir que, porque este libro empieza a hablar del ascenso de Hitler, ¿no? En 1933 y vamos subiendo hasta la guerra. Es muy pequeño, pero claro, en esa época empezó a surgir evidentemente un patriotismo alemán y un nacionalismo fortísimo. Entonces, es verdad que en su mayoría los ciudadanos alemanes veían con regocijo la llegada de Hitler, porque les estaba devolviendo la dignidad perdida después de las reparaciones de guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? No todos los alemanes eran seguidores de este nacionalsocialismo, no todos los alemanes veían bien toda la opresión que empezaban a hacer contra los judíos. Aquí tengo algunos ejemplos de, bueno, esto sigue siendo el avión, luego vuelvo a ello, algunos ejemplos de lo que sucedía, ¿no? Este es el incendio del Parlamento alemán en el 1933, que se dijo que era por los comunistas, y esto sirvió también para que los camisas pardas salieran de pronto como a apresar y acabar con todos, ¿no? Esta es una foto de cómo eran las juventudes hitlerianas, y en el fondo es que es un ejército bellísimo, ¿no? Ves a un montón de niños perfectamente vestidos, perfectamente orquestados. El boicot a los negocios judíos que empezó en el 33, ya no se les permitía comprar, a los judíos se les fue cercando. Las leyes de Nuremberg empezaron a coartar sus libertades, ya no podían ejercer la abogacía, no podían ejercer la medicina, por supuesto los matrimonios mixtos estaban prohibidos, estaban obligados, conforme avanzaba la guerra, estaban obligados a tener el nombre de Israel o de Sara, si no tenían un nombre judío, para ser identificados, aparte de la estrella. Por supuesto se les llevó a guetos. Aquí tenéis otras escenas de la noche de los cristales rotos, que se llama. Fue un progromo que sacó Hitler con la idea de que se destrozaran y arruinaran todos los negocios judíos. Se les expropiaron, ya no tenían propiedades y pasaron a manos de los que eran raza aria alemana. Aquí vemos una cola para que los abogados pidieran un permiso transitorio para poder ejercer su labor. Mirad cómo estaban los pabellones. Goebbels, en un discurso hablando de la guerra total, esto fue muy avanzado casi ya cuando acaba la guerra, en el 43, sí, en el 43, en este discurso estaban ya un poco desesperados porque ya se veía que la guerra, si no podía perderse, desde luego se les estaba poniendo muy complicada.
y sin embargo nunca perdieron ese afán propagandístico para que el pueblo se sacrificara por una idea, ¿no? La idea de la nación alemana, en este caso. Las imágenes también de horror. Pues en todo esto sí que hubo mucha gente que prestó resistencia, y a mí me interesaba hacerlo en el seno de una misma familia. ¿Qué le pasa a un crío cuando crece? A mí me gusta pensar, ¿no?, en la mirada de los niños. ¿Qué le pasa a un crío cuando ve todo esto? No lo entiende bien, pero supongo que acepta lo que está pasando porque se siente parte del grupo, ¿no? Es lo que pasaba con las juventudes hitlerianas, eran parte de un gran grupo. Y de hecho en los juicios de Nuremberg se vio que muchas de las cosas que decían los soldados es que como había se disolvía la responsabilidad individual, era como la masa la que hacía la presión, eso es. Entonces, ¿qué pasa con la mirada de un niño? Un niño puede aceptar todo esto, puede parecerle bien. Él de hecho está fascinado, Hans está fascinado con la aviación, se mete porque lo que le gusta es mirar hacia arriba, le gustan los helicópteros, pero le gusta matar, le gusta que los que eran antes sus amigos dejen de serlo porque ya son judíos o porque eso le gusta. A su madre, que era una adulta, ve que aquello no está bien y ella ejerce una resistencia civil, una resistencia junto con otro grupo de mujeres para intentar ayudar en la medida de lo que fuera a los judíos. Es que no podían ni alimentarse con carne, es que se hacían jabones con ellos, es que, o sea, pasaron cosas fortísimas en Alemania nazi. Entonces fue muy gustoso empezar a demostrar cómo Helda tenía una personalidad brutal en el libro, ¿no? Tanto es así que me di cuenta que el conflicto, porque todo libro, toda historia de ficción tiene que tener uno o varios conflictos, uno de ellos era saber qué iba a hacer esta mujer, saber si su padre iba a averiguar, si su marido, perdón, iba a averiguar lo que estaba haciendo y sobre todo no perder de vista a nuestro protagonista, a Hans, para saber qué parte tomó él en esta guerra, ¿no? Hay otro fragmento que voy a leeros, que es el baile de Helda, que es muy bonito. Miguel Reyán, que es un actor que también me ha ayudado mucho, se leyó la novela y le gustó un montón. He visto el comentario que hace sí. Estos días. Sí, pues es que él habla de esta parte. Sí, es que él habla de esta parte, justo. Entonces él dice... habla en este caso, Hans es ya un poquito mayor, está ya trabajando en el taller de aviación y entonces sale de casa, pues se va a marchar, está comiendo con sus padres, se va a marchar, pero regresa a casa porque se ha dejado la cartera, ¿no? Dice, me di la vuelta y prometí alcanzarle en la sede, a su padre, ¿no?, que seguía hablando. Abrí la puerta y un sonido extraño me dejó perplejo. La música salía del salón, no eran precisamente Wagner o Strauss. En el salón mi madre bailaba un swing prohibido, porque la radio eran los crímenes de radio, no se podía escuchar música de jazz. Con los ojos cerrados, medio desnuda, sonriendo y disfrutando como una de esas mujeres que acaban hechas prisioneras por crímenes de radio. Sus brazos desnudos se agitaban en el aire, sus piernas descubiertas en una combinación de color beige se movían desenfrenadas, las rodillas se articulaban con gracia, sus pies descalzos de puntillas, sus caderas en expansión. Mi madre me miró y sonrió. No dejó de hacer lo que estaba haciendo, que era desafiarlo todo, incluso a mí. El mundo que rodeaba a mi madre se volvía insoportable y ella no supe qué hacer. De modo que me acerqué hasta mi habitación, cogí mi cartera y me marché. Y al despedirme me cuadré en la puerta del salón. Miré cómo seguía disfrutando de su baile y grité por encima de su música: ¡Heil Hitler! Se giró para mirarme y se encontró conmigo, plantado como un poste con el brazo bien alzado en el saludo. Choqué los talones como si fuera un soldado y me giré. Me marché sin ver su cara detenida por el asombro. Me marché sin ver cómo apagó el gramófono y se quedó con las manos sobre las caderas, perdiendo la mirada en sus propios pensamientos. Se vistió poco a poco, intentando asimilar aquel gesto mío. Su hijo podía denunciarla por algo tan estúpido como escuchar música prohibida. No podía arriesgar todo su trabajo por aquella estupidez. ¡Qué error, Helda! ¿En qué estabas pensando? Bueno, pues aquí ya se ve que el hijo posiblemente... Sí, ahí me parece que, sí, que luego que pueda ser el causante, ¿no? Que pueda ser el causante, sí. Porque además se lo cuenta al padre. Se lo cuenta al padre, ese es el tema, que luego se lo cuenta y entonces se convierte en traición.
No quiero extenderme mucho más porque ha pasado media hora y quiero también que hablemos. Si lo habéis leído y tenéis alguna inquietud, os voy a poner alguna imagen también de la resistencia, de esas personas que aparecen en el libro que existen. Os diría que todos los personajes existen, salvo los que son los protagonistas, que son inventados, son una ficción. ¿Y los Koenig también? No. Los Koenig no, podría ser cualquier judío, tienes razón. Pero todos, por ejemplo, la reunión que tienen con Libertas, que le hablan de... Porque el libro está lleno de... ¿no? Aunque es novela, pero tiene notas a pie de página que yo creo que ayudan mucho, yo creo que también. No sobran. Sí. Y las notas son datos... Son datos históricos, sí. Esta en concreto es la Orquesta Roja que os hablaba antes, y Libertas en un momento dado en el libro le pide a Gelda que le ayude a reparar la radio. Es verdad que la radio que tenía la Orquesta Roja nunca llegó a funcionar. Es que es también pues una tragedia de la resistencia. Te da una radio para operar y chivar los datos a los aliados y no hay manera de que funcione. La Rosa Blanca, estos pobrecitos murieron enseguida, pues porque eran estudiantes. Las universidades sabéis que normalmente tienen como... son los que primero empiezan las revoluciones, ¿no? O empiezan la resistencia, y ellos murieron bien pronto. Esto es horrible, pero digo, voy a ponerla. Es una guillotina. Es que en la cárcel de Plotense, no sé cómo se pronuncia bien, Plotense, sí. En esta cárcel se ajusticiaron, se mataron con guillotina a cerca de casi 2000 presos políticos, que eran gente que tenía otra opinión diferente al nazismo. Y hay un museo que, como veis, pone pues en valor todas estas personas. Los que hemos visto anteriormente murieron aquí, los asesinaron aquí. Hay un capítulo en el libro en el que habla que el miembro del padre, Günther, se encarga una noche de firmar todas estas muertes, y al final acabó diciendo, y le dolía mucho la muñeca. Pero ahí me dio el sentido que parecía que el padre empezaba a gustarle menos, pero no. No, le gustaba mucho. Sí. Le gustaba mucho y salió diciendo, me duele la muñeca, después de haber mandado a ejecutar a todos. Lo que le dolía era la muñeca, ¿no? Entonces, bueno, y esto es básicamente lo que quería contaros. Tengo algún link, si queréis ver el helicóptero en vivo y en directo, que a mí, como me gusta mucho, pues yo lo buscaba. Voy a poner no veo bien, en el mar, ¿no? Pone aquí. Ah, no, esto es otra cosa. A ver, igual lo tengo ya sacado. Pues no lo tengo sacado. Es que os voy a poner el helicóptero en vivo porque yo entiendo que también, ¿no? Ay. A ver, es que no sé si me sale aquí. Y ahora, si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, la podemos hablar. No me está funcionando, no sé por qué. Algo he hecho fatal, ¿verdad? Tengo aquí como todo abierto, pero no hace un segundito. A ver. Voy a darle a este. Es que lo tenía abierto, pero al conectarme a internet, claro, he borrado las páginas. A ver si me deja ahora. Porque alguno, por curiosidad, se ha metido para ver... Son Karina y Boris. Y para escribir a los dos sí que me reuní con un chico colombiano que me ayudó, un compañero de trabajo, que le decía, ¿cómo dirías tú esto? ¿Qué pasa con los chamanes en Colombia? Entonces me dio como los datos para ponerlos en el libro. Boris es otro de los cuidadores que también tiene como una trama pequeña, que bueno, en Madrid es que han proliferado tanto las casas de fuego, claro, yo la tenía mientras estaba escribiendo la novela, los tenía debajo de casa, es que iban abriendo cada vez uno nuevo. Y jolín, la gente que se engancha en estos juegos, y qué puede pasar detrás, ¿no? Entonces eso también son como tramas en paralelo para mantener esa tensión. Pero es una complicación, lo que os decía, de jugar con el tiempo presente y el tiempo pasado, que si os gusta escribir en literatura es un poco complicado, porque a ti te gusta escribir. Sí. Pues sabes que muchas veces cuando le dejas a leer algo a
algún amigo o tal, siempre cuando lo oyes en voz alta, dices, uy, aquí me he equivocado, el tiempo verbal tenía que ser pasado, tal, es un poco lío. Sale mejor cuanto más orgánico es que tú te lo pienses y simplemente lo narres. Pero es verdad que la voz del narrador aquí tenía su complejidad por eso, por jugar tanto con el pasado y con el presente. Los negocios judíos se les expropiaron, empezaron, ya no tenían propiedades y pasaron a manos de los que eran raza aria alemana. Aquí vemos una cola para que los abogados pidieran un permiso transitorio para poder ejercer su labor. Mirad cómo estaban los pabellones. Goebbels, en un discurso hablando de la guerra total,